Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Y pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con la situación, bueno, la que estaba hablando el profesor la semana pasada de las mujeres en la historia de México, y esta ocasión nos va a hablar de Tecuixpo Isabel Moctezuma. Y pues bueno, también quiero darles la fecha que luego se me olvida, ya se habrán dado cuenta que soy algo despistada, así es que estamos hoy a 26 de septiembre de 2016. Y pues ya está aquí con nosotros el profesor, lo vamos a saludar. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, con el gusto de estar aquí, pues ya ve que la semana pasada no pudimos transmitir, estábamos regresando de un viaje, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje con el equipo mexicano de veteranos, de jugadores veteranos de tenis de mesa, donde también la licenciada tuvo la oportunidad de participar, a la cual felicitamos. Se trajo una medalla de bronce, licenciada, muy bien ganada, de allá en Nicaragua precisamente, que vale la pena mencionar que el nombre original de este bello país, de este país hermano, es Nicanahuac, que hoy vamos a hablar mucho de ello, que significa hasta aquí termina Anáhuac, ¿sí? Nicanahuac. Y allá estuvimos en Nicaragua, pero fue el día de regreso, fue muy muy pesado y nos impidió transmitir, por lo tanto estamos con mucho gusto, muy contentos de estar transmitiendo de nuevo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Ya nos llegaron muchos mensajes, muchos saludos, de Juan Tapia, Araceli Martínez, una colaboración del señor Franz Mayen, de Víctor allá del señor Víctor Espinosa allá en Estados Unidos. Bueno, son varios mensajes que ya nos están llegando, licenciada. Pues profesor, le agradezco las felicitaciones por pues lo que a mí concierne de el trabajo que se hizo allá en Nicaragua, pero pues bueno, también honor a quien honor merece, ¿no? El trabajo también fue hecho por el equipo mexicano, tanto el femenil como el varonil. Y pues también el varonil tuvo su medalla de bronce y el profesor Francisco también estuvo en ese equipo. Así es que, profesor, mire, hoy nos vamos a felicitar mutuamente. Sí, nos vamos a felicitar mutuamente. Gracias. Bueno, y también nos están llegando ahorita igual saludos de la doctora Miriam Ortega, del señor Víctor Tapia, nos llega de la señorita Marisela Villicaña, también nos llegan saludos, bueno, de varios amigos, amigas. Linda Mendoza también está, y bueno, pues de veras, con el placer de estar de nuevo aquí con este tema que apenas inauguramos hace 2 semanas, hablando de las mujeres en la historia de México, y nos gustaron muchos comentarios, licenciada, que yo sé que usted nos va a compartir algunos. De la Malinche se ha hablado mucho, pero hablamos de Heréndira, de la princesa Heréndira, y parece ser que gustó mucho esta historia muy poco conocida de esta gran mujer michoacana que se resiste a la conquista de los españoles. Pero hoy hablaremos de otra gran mujer mexicana, sí, que igual se resiste a la conquista española, la gran princesa Tecuixpo. Muy bien, profesor, perfecto. Ya algunas veces, bueno, el profesor nos ha comentado de esta gran mujer, y pues bueno, espero que lo disfruten ustedes. Y profesor, bueno, no acabé de comentar sobre lo que es el trabajo que se hizo allá en Nicaragua, en Nicanahuac, que se oye muy bonito. Ustedes, los que bueno nos siguen por YouTube, habrán visto igual que se subió un video. En ese video precisamente está también la ganadora del primer lugar, es en su categoría, si no mal recuerdo es 50 y más, ¿no? Y ganó el primer lugar, y afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo, el hecho de haber escuchado nuestro himno,
Sí, entonces de verdad me congratula, profesor. Y pues a ustedes pueden observar el video aquí precisamente en YouTube, y es sobre la premiación, y felicidades a las dos chicas. Era esta Noemí Magaña, que fue el primer lugar, y tercer lugar es Linda, no me acuerdo el apellido, y pues bueno, felicidades a todo el equipo mexicano. Ahora sí, profesor, ya dejando esas situaciones a un lado deportivas, empecemos con Tecuichpo. Pues sí, comencemos con Tecuichpo. Licenciado, usted me había comentado que había por ahí algún comentario, ¿no? Alguna pregunta que nos habían hecho. Sí, profesor. Lo que pasa es que ahorita, a ver, permítame. Según recuerdo, es es que está en Facebook y ahorita todavía no abro la página de Facebook. Esperamos un momento. Perfecto, sí, profesor. Pero también, aparte, queremos agradecer sus comentarios de algunas personitas que también nos hicieron llegar algunos mensajes de preocupación y de que, pues, ojalá que todo estuviera bien, por no haber transmitido la semana pasada. Se los agradecemos mucho. Ahorita mencionamos quiénes son. Claro que sí. Recuerdo que usted me había hecho el comentario, licenciada, y recuerdo algo que yo le comenté, que debemos de tener mucho cuidado ya recuerdo, era algo acerca del pozole. Aquí sí, así es, profesor. Mire, aquí está, es Ricardo García, que manda un archivo donde dice, es un link, dice: hola, ¿qué tal? Me encontré esto, ojalá sea de interés de los escuchas, y habla acerca del origen del pozole. Sí, es Ricardo García. Sí, habla acerca del origen del pozole. Tenemos ya la oportunidad de haber leído esta información anteriormente, licenciada, y yo creo que es lo que vamos a abordar el día de hoy, algo que debemos de tener mucho cuidado, porque hay muchas mentiras en la historia de México. Acabamos de terminar una serie de 30 programas hablando de las mentiras, y van a seguir saliendo más y más mentiras. Y este artículo que se distribuyó por internet y que pues recorrió muchas computadoras, dice que el origen del pozole es que está manufacturado con carne humana, lo que nos coloca en automático como antropófagos, ¿sí? Y mucha gente lo aceptó solamente porque está escrito ahí en internet, que sabemos cuántas cosas falsas hay en internet. Lo aceptó tal y como lo decía este archivo. Yo recuerdo otro, y lo comentábamos, licenciada, recuerda usted, que subieron uno donde decía el origen de la palabra quesadilla, y que el origen significaba quetzalitzin, bueno, que venía del náhuatl quetzalitzin, y que significaba queso envuelto en tortilla o algo así, y que por lo tanto era una comida auténticamente mexicana. Entonces inmediatamente contestamos, cuando nos llegó a nuestro correo, contestamos que no existe la palabra quetzalitzin, empezando porque la terminación sin es una terminación que se le da al ser humano únicamente a los miembros de la nobleza, ¿sí? La terminación sí. Y la palabra de quesadilla, que comienza con la letra Q, no teníamos nosotros ese sonido, no manejamos nosotros en el náhuatl la letra Q como tal. Igual podrán decir, bueno, ¿y qué pasa con quetzal? ¿Qué pasa con Quetzaltenango? Quetzalcóatl. ¿Qué pasa? Lo que pasa es lo mismo que hemos hecho con la palabra México. México realmente es tan difícil la pronunciación de la palabra México que se pone con X. Yo les pido a ustedes que nos estén escuchando, analicemos un poquito que la letra X para nosotros es común, pero para el extranjero que aprende español es una letra sumamente complicada, porque tiene 4 sonidos distintos la letra X, ¿sí? Suena como México, suena como una J, ¿sí? En la palabra taxi, que es CS, en la palabra Xochimilco, que suena como también una letra S, en la palabra joco, ¿sí? Etcétera. Son 4 sonidos distintos
la sola letra X, que nos evita poder pronunciar adecuadamente la palabra México, ¿sí? Que es más o menos como debería de sonar, no México, sino Mexico, ¿sí? Lo mismo sucede con la palabra Quetzal. No podemos utilizar la letra hispana, pero no tenemos bien la pronunciación de Quetzal o Quetzalcóatl. Pero la letra Q, seguida de la letra U, ¿sí? No existe en el náhuatl. Por lo tanto, es falsa esa información de la famosa quesadilla. Pero bueno, hay más y más y más falsedades, y hoy vamos a platicar precisamente de una gran mujer, pero una mujer muy jovencita, sumamente joven. Ella nace en 1509. Moctezuma tuvo 19 hijos, ¿sí? Con varias mujeres, obviamente. Tuvo 19 hijos, y sus consentidos era un joven llamado Chimalpopoca y la jovencita llamada Tecuixpo, que significa como copo de algodón, algo así, como bolita de algodón, es lo que significa el nombre. Bueno, si hablamos de 1509 y Cortés llega a estas tierras en 1519, Tecuixpo tenía 10 años de edad. Era una niña, realmente era una niña cuando ve llegar a Cortés y a su gente, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con Tecuixpo? Que Tecuixpo, fíjense bien la edad de Tecuixpo, muere en 1550, vivió 41 años nada más. La edad de Tecuixpo es casada por orden de Moctezuma, es casada, ¿sí? Con Cuitláhuac, hermano de Moctezuma. ¿Para qué? Porque Moctezuma sabía que lo iban a matar. Él había caído prisionero de Hernán Cortés. Hernán Cortés traicionó, ¿sí?, la buena voluntad que tuvo Moctezuma al recibirlo, y es capturado, y Moctezuma sabía que lo iban a matar y que se iba a perder, digamos, ese linaje, y decide dar la orden de que se case Tecuixpo con Cuitláhuac. Pero obviamente no tuvieron hijos, nada, esto fue algo como ritualístico para darle una formalidad al imperio, ¿sí? Y Cuitláhuac muere un año después, o meses después, muere a causa de la viruela. No olvidemos que a Moctezuma se le ha atacado muchísimo. Se le ha atacado, se ha dicho que fue un cobarde, que fue un ingenuo, que cómo creía que Cortés era Quetzalcóatl, etcétera, etcétera, etcétera. Lo han atacado muchísimo. Pero fue hábil Moctezuma al momento de decirle a Cuitláhuac, ¿sabes qué? Sal con el pueblo y convéncelos de que no le hagan nada a los blancos, pues. Pero realmente fue, escápate tú, que tienes esa autoridad, escápate tú. Y fue lo que hizo Cuitláhuac, porque él también había caído prisionero, y apenas sale de las fuerzas españolas, o sea, del cobijo de las, bueno, ¿cuál cobijo? De la prisión de las fuerzas españolas, cuando se levanta inmediatamente en contra de Cortés y de su gente. Pero muere Cuitláhuac víctima de la viruela, que fue el peor enemigo de los mexicanos, ¿sí? Y llega al trono Cuauhtémoc. Y entonces Tecuixpo es casada con Cuauhtémoc. Entonces es hija de Moctezuma, esposa de Cuitláhuac y esposa de Cuauhtémoc. Fíjense nada más qué posición la que ella tenía. Y estamos hablando de 1521, cuando se casa con Cuauhtémoc, cuando ella tiene nada más y nada menos que 12 años de edad, Tecuixpo. Bueno, Tecuixpo le toca conocer a Malinche, le toca convivir con Malinche. Hace 2 semanas les decíamos que en el lienzo de Tlaxcala, en cuántas láminas aparece Malinche detrás de Cortés, como guiando o dándole instrucciones a Cortés, pero siempre en escenas de batalla. Yo ya había visto el lienzo de Tlaxcala, digamos que no lo había analizado con mucha profundidad, pero en estos días estuve revisándolo de nuevo, el lienzo de Tlaxcala, y cosa curiosa, ojalá ustedes lo pudieran ver, amigos que nos escuchan, búsquenlo en internet, lienzo de Tlaxcala, y vean todas las láminas, y van a encontrar que hay 2 láminas donde la misma Malinche aparece con escudo y con espada. O sea que la misma Malinche peleaba, ¿sí? Si nada más hubiera aparecido con el escudo, de acuerdo, se estaba protegiendo, pero fue con escudo y espada. Quiere decir que ella también peleó. No solamente aconsejó, sino también peleó. Tecuixpo es hecha prisionera
junto con Cuauhtémoc en el momento de la rendición, aquel 13 de agosto de 1521, cuando intenta salir de la ciudad Moctezuma. Va en la misma canoa su esposa Tecuixpo. Estamos hablando, insisto, que tenía 12 años de edad. Y Tecuixpo hace el viaje a las Cibueras, que es donde sería condenado a muerte Cuauhtémoc, ¿sí? También por consejo de Malinche, y pues seguramente ella vio a su esposo Cuauhtémoc cuando fue ahorcado, ¿sí? En una ceiba. Estamos hablando de 1525. Ella tenía 16 años de edad. 16 años de edad. Bueno, ¿por qué es tan importante el estar hablando de estos datos? Por lo siguiente, vemos con tristeza, con mucha tristeza, que las mentiras que dijo Hernán Cortés, las mentiras que propagó Hernán Cortés, se siguen inculcando en nuestra historia. No es que seamos anticastizos o antiespañoles, sabemos que somos producto de un mestizaje. Lo que nos preocupa y nos ha preocupado siempre es que este mestizaje ni siquiera lo entendemos. Está bien, por lo menos aceptemos que tenemos la mitad de sangre indígena y la mitad de sangre española. Vamos a aceptarlo, pero ni siquiera eso queremos aceptar. Queremos borrar todo lo que signifique indígena, lo queremos borrar de nuestra historia. ¿Por qué? Por cosas que nos platican que contó Hernán Cortés. Vuelvo a citar lo mismo, si ustedes ven la película de Apocalipto de Mel Gibson, que está filmada en el área maya, se entiende que en el área maya, y que tuvo 4 historiadores, Mel Gibson, asesorándolo, mezclan partes de las cartas de relación de Cortés a Carlos V, muestran algunas partes. Pueden ustedes ver las escenas donde se ven las pirámides, tipo la zona arqueológica, la bellísima zona arqueológica de Tikal, allá en Guatemala. Está hecha la escenografía de esa forma, y Cortés dijo en una de las cartas de relación, de las 5 cartas de relación, que las pirámides mexicanas chorreaban de sangre por los costados, y que los cuerpos de los hombres sacrificados, aparte de arrancarles el corazón, eran decapitados, y que las cabezas rodaban por las escaleras de las pirámides. Esto lo platicó Cortés. Pero vamos a ver, ¿cuál es el tiempo que vive Cortés? Cortés nace a finales del siglo XVI y comienza su aventura, el siglo XV, y comienza su aventura en el siglo XVI. Una época, y perdón por lo que voy a decir, si puedo lastimar la sensibilidad de algunas personas, pero vivíamos en pleno oscurantismo todavía. Estaba a punto de llegar el renacimiento en el mundo, ¿sí? Donde la ciencia comienza a avanzar, pero mientras estábamos en pleno oscurantismo religioso. Esto es importante por esto, porque sabemos que se vivía llenos de supersticiones, llenos de mitos, llenos de miedos, ¿sí? El mismo Cristóbal Colón, vamos a revisar el diario de viaje de Cristóbal Colón, y Cristóbal Colón dice que él vio sirenas, esos personajes míticos, mitad pez, mitad mujeres, ¿sí? Y que con sus cantos dormían a los marinos para después destruirlos o matarlos. Cristóbal Colón, él lo escribió en su diario de viaje, cerca de Puerto Rico, si mal no recuerdo. Él escribe que él vio a las sirenas, y que las sirenas, cuando él acercó los barcos, salieron huyendo, nadando las sirenas. Lo que se piensa es que pudieron haber sido manatíes, este animal grande, precioso, por cierto, el manatí, que pudieron haber sido manatíes que estaban en las playas asoleándose, y al ver algo extraño se metieron al mar. Y Cristóbal Colón dijo que habían sido sirenas, ¿sí? ¿Por qué el río de las Amazonas le pusieron así los españoles? Porque encontraron mujeres con el torso desnudo y pensaban que eran las míticas guerreras amazonas de las que habla la mitología griega. ¿Cuánto tiempo los españoles se dedicaron a buscar la fuente de la eterna juventud? ¿Cuánto tiempo buscaron el dorado en Colombia? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo buscaron a Cíbola, la ciudad completamente de oro en el norte del país, y que se buscó mucho en California y en Arizona, y en Sonora y en Chihuahua, México? Este tipo de leyendas y supersticiones no solamente era de los españoles, era de los portugueses, holandeses, etcétera, ¿sí?
que venían con todas estas historias, esta carga de mitos, esta carga de miedos. Vemos dibujos de la época de supuestamente los primeros hombres que fueron vistos en América, y los testigos los dibujan sin cabeza, o con 3 ojos, o con 4 brazos, que decían que sí eran los hombres de América. Y la gente de España todo se lo creía. Todo absolutamente lo creía, y veían monstruos, y veían dragones, y veían seres extraordinarios, y etcétera, etcétera, etcétera. Hace poco tuvimos la oportunidad, ahora que estuvimos en Nicaragua, de visitar un volcán, el volcán Masaya. Y el volcán Masaya, bueno, es impresionante, saludos a nuestros amigos de Nicaragua, es impresionante el volcán porque está activo, ¿sí? Y pudimos observar el cráter. Yo nunca lo había hecho, fuimos para allá de visita, y estaba la licenciada Doris, y la licenciada Doris estaba impresionadísima, porque estábamos viendo la lava como estaba hirviendo en el volcán. Pero ¿qué sucede? A un lado de nosotros había una enorme cruz, ¿sí? Que tenía ahí, ya va a cumplir casi 500 años, los primeros españoles llegaron y pusieron una cruz ahí, que porque esa lava del volcán, o ese cráter, era una entrada al infierno. Era una entrada al infierno. Y por eso se veía la lava. Y pusieron una cruz, una enorme cruz de madera, para evitar, ¿sí?, que los demonios salieran de ahí. No faltó un español que años después bajó al cráter pensando que la lava era oro derretido. Era oro derretido, y lo bajaron con poleas para recoger el oro derretido, pues era lava. Ese tipo de mitos, ese tipo de mentalidad era la que tenía la gente en España, la gente en Portugal, ¿sí?, la gente en Francia, la gente en Holanda, insisto, lleno de supersticiones y de ese tipo de ideas. Entonces Cortés, que aquí se le recibe, que teníamos una civilización, una cultura, y que él, por lo único que venía, era por oro. Él no venía por otra cosa, y no venía a formar cristianos, ni nada por el estilo. Él venía por oro, sino porque le quemó los pies a Tlalnepantla y a Cuauhtémoc para saber dónde estaba el oro. ¿Cuántos españoles murieron porque se hundieron por el peso del oro en la batalla de la Noche Triste? Ellos venían por eso, era la codicia la que los movía. Y destruyeron una cultura, y vinieron y trajeron enfermedades, no solamente la viruela, la sífilis, la gonorrea, etcétera. Eran pueblos que no se aseaban, por ejemplo, a diferencia de los pueblos mexicanos, ¿sí?, que era un pueblo aseado, eran pueblos limpios. La Ciudad de México, las ciudades mayas, etcétera, eran ciudades con un enorme adelanto. Pero teníamos una concepción distinta. Cuidado con eso, yo quiero subrayarlo. Nos cuesta mucho trabajo entender esto, porque hemos sido ya educados desde generaciones atrás con ciertas ideas, y nos cuesta trabajo entenderlo. Y esta idea es muy importante. Nuestros antiguos mexicanos, nuestros abuelos antiguos mexicanos, no le tenían miedo a la muerte. El miedo a la muerte se viene a inculcar dentro del cristianismo. Simplemente vamos a analizar cuál fue el castigo que se le dio a Adán y Eva por cometer un pecado en el paraíso. El castigo fue salir del paraíso y morir. La muerte se convirtió en un castigo. ¿Sí? Y para nuestros antiguos mexicanos, la muerte no era un castigo. La muerte era una evolución. Era llegar a otro mundo, llegar con los dioses. Entonces ellos iban contentos a la muerte. Y esto, perdón que lo diga, pero lo pueden platicar con cualquier tanatólogo o tanatóloga, y se los va a poder explicar mucho mejor que yo, que se dedican a analizar eso, de cómo por cuestión cultural nosotros le tenemos tanto miedo a la muerte, por cuestiones religiosas. Los antiguos mexicanos no, insisto, no veían la muerte como un castigo, la veían como un premio. Cuauhtémoc, cuando se entrega, ¿sí?, cuando se rinde ante Cortés, le dice: yo ya hice todo lo que estaba en mis manos hacer por la defensa de mi ciudad. Ahora saca ese cuchillo que llevas en el cinto y sacrifícame. La traducción ha dicho mátame, no, sacrifícame. ¿Por qué? Porque él se había ganado el honor de ser sacrificado. Se ganó ese honor
peleando por su pueblo hasta lo último. Mas, sin embargo, las ideas cristianas que nos enseñan desde niños, que en el catecismo y todo, la muerte es el peor de los castigos. Y crecemos con ese miedo a la muerte, cuando la muerte es algo natural, es algo a lo que vamos a llegar todos absolutamente en su momento. Todos vamos a llegar ahí. Esta era la idea que tenían los antiguos mexicanos. Dígase mixtecos, zapotecas, totonacas, aztecas, matlacincas, mayas, los mayas quichés, etcétera. Ellos tenían ese concepto, no le tenían miedo a la muerte. Era un privilegio, insisto. Entonces, Cortés lo que hace es decir que aquí eran matanzas terribles, matanzas, ¿sí? Imagínense ustedes con lo que nos enviaron. Yo no lo voy a negar, No, yo no tengo argumentos históricos para decir, no es cierto, el pozole no se hacía con carne humana. Pero tampoco tengo argumentos para decir, sí se hacía con carne humana. No tengo argumentos. Pero vamos a razonarlo, yo lo quiero razonar así. Uno de los motivos de la caída de México Tenochtitlan en 1521 fue que se cortó el acueducto que había construido Nezahualcóyotl, el acueducto que traía agua dulce desde Chapultepec a la Ciudad de México. No olvidemos que el lago de Texcoco, la parte norte, es salitrosa. La parte sur, lo que ahora es Xochimilco y Chalco, más bien Xochimilco, era agua dulce, pero no la podían traer porque no había manantiales, ¿sí? Pero sí había manantiales en Chapultepec, y el gran Nezahualcóyotl construye un acueducto y trae agua dulce a la Ciudad de México. ¿Qué sucede? Que Cortés, cuando va a tomar la Ciudad de México, destruye el acueducto para que no llegue agua. Solamente había agua insalubre, ¿sí? Agua salada, pues. Entonces, y el otro motivo era que no había agua, y el otro era que no había alimentos, porque las 4 calzadas que llegaban a la Ciudad de México fueron cortadas para evitar que entraran los españoles, por lo tanto, no llegaban alimentos a México. A ver, pero señores, si ustedes me están diciendo que éramos antropófagos y que nos comíamos unos a otros, si ahí había cientos de guerreros muertos y recién muertos, hasta calientita la sangre, perdón, no quiero faltar al respeto, pero calientita la sangre y la carne, ¿sí? Pues cayó uno, pues nos lo comemos, ¿no? Somos antropófagos, pues nos lo comemos y ya, y nos preparamos un rico pozole, y con eso nos alimentábamos y le dábamos batalla a los españoles. No, señores. La Ciudad de México cae por hambre y cae por sed, y aparte las enfermedades. Por eso cayó la Ciudad de México. Entonces, ¿dónde está la antropofagia de la que habla Hernán Cortés? Hernán Cortés exagera tanto que dice que eran miles de guerreros los que eran sacrificados en los templos mexicanos en un solo día. ¿Sí? En un solo día. Vamos a decirlo, aquí en el valle, ¿sí?, vivían entre 250,000 y 400,000 mexicanos. Cortés habló de miles, dejémoslo en 1,000, nada más en 1,000, ¿sí? Si hablamos de 1,000 y tenemos 365 días al año, quiere decir que se hubieran sacrificado 365,000 seres en el año, lo que hubiera exterminado a la población. No hubiera existido población, porque se hubieran matado todos con todos. Entonces es falso lo que dice Cortés. Cortés inventó muchísimas mentiras. Ahora, insisto, nosotros tenemos esa idea acerca de la muerte, tenemos esa idea, por ejemplo, del matrimonio, ¿sí? Yo no me voy a oponer a ese tipo de ideas, porque yo también tengo principios, tengo mis propios principios morales, pero sí respeto los principios de ellos. El hecho de que por ejemplo, Moctezuma tuviera 19 hijos con varias mujeres, de que Nezahualcóyotl tuviera decenas también de mujeres, de esposas, ¿sí? Eso no los corrompe, pero como ellos traen la religión cristiana que dice, debe ser un hombre o una mujer, vean, viven en pecado, hay que salvar a estos hombres y estas mujeres del pecado, ¿sí? Porque se casan con varias mujeres. ¿Dónde se ha visto eso? Y viene el choque religioso en esa parte. Ahí sí no se da el sincretismo religioso. Viene el choque y de pronto, como fuimos inculcados, como fuimos educados generaciones posteriores con ese tipo de ideas, ahora para nosotros, gente del siglo XXI, ¿qué creen?
que tenían un chorro de mujeres. Híjole, qué bárbaros. Es que había sacrificios humanos. No, qué criminales. Es que a lo mejor preparaban el pozole con carne humana. Qué vergüenza y qué asco. Habría que preguntarles a los sobrevivientes de los Andes, ¿sí? Habría que preguntarles, que varios de ellos viven, qué es lo que piensan de tener que comer carne humana para sobrevivir, y que no se les puede condenar por ello, ¿sí? No se les puede condenar. Habría que pensar en los médicos del siglo XVII que tenían que robar cadáveres, robarse los cadáveres para poderlos abrir y saber cómo funcionaba el cuerpo humano, para poder atacar las enfermedades. Porque la iglesia lo prohibía. ¿Cómo van a abrir un cuerpo humano, señores? Si no, ¿cómo vamos a aprender? Y tenían que robarse los cadáveres. Y a los que los sorprendían, obviamente los mandaban los ajusticiaban. Hemos tenido que luchar contra la iglesia por todo esto. Por eso se vivió tantos años en oscurantismo. 1000 años la humanidad se detuvo a raíz de la religión. Entonces, si yo me pongo a pensar con las ideas religiosas, pues sí, los aztecas eran de lo peor, y los mayas eran de lo peor, y los olmecas, y los matlacincas, y los empualtecas eran de lo peor. Qué bueno que llegaron y los exterminaron, desde el punto de vista religioso, pero desde el punto de vista, ¿sí?, de un ser humano, desde el punto de vista de un ser humano cualquiera, que nos tenemos que desarrollar, que tenemos que crecer, que tenemos que evolucionar. Yo no veo nada malo en ello. Yo no podré estar de acuerdo. A lo mejor sí entiendo que ellos iban al sacrificio por gusto. Yo no lo haría. Pero voy a respetar que ellos así lo hacían. Pero de pronto nos decían, no, ¿cómo se atreve? ¿Cómo alguien puede ser tan tonto de permitir que lo sacrifiquen? Señores, ¿no nos están enseñando ustedes a ponernos de rodilla frente a una cruz, que es un instrumento de tortura, con un señor ahí recibiendo tormento, y que él así lo aceptó? No, espérame, pero es que ese es Cristo, es el Hijo de Dios. Bueno, está bien, ok, te la compro. ¿Y los apóstoles qué? El mismo Pedro decidió morir crucificado de cabeza, porque no quería morir como murió Cristo. Y eso lo practica en cualquier parte de la iglesia. Hasta él decidió cómo morir. Bueno, es que ellos son los apóstoles. Está bien, te la compro. Y los mártires cristianos, a los que metían al circo romano, que se los comieran los leones. El chiste es que la gente ha ido por sus creencias al martirio. Ha ido por sus creencias, ¿sí? Y nosotros nos enseñaron a respetar a esas personas, pero nuestros antiguos guerreros, nuestros antiguos mexicanos, nosotros nos avergonzamos de ellos. Sentimos vergüenza de nuestros antepasados. Insisto, sí es cierto, tenemos mitad y mitad, pero nosotros la mitad que presumimos es la mitad española. Y la mitad, sí, natural, o la mitad indígena, nosotros la abominamos. Y nos da pena ser morenos de piel. Y todavía, porque lo he escuchado, no una ni dos veces, muchas veces, cuando gente blanca, que la verdad están más prietos que nada, le gritan indio al otro de manera peyorativa. Qué tristeza, señores. Qué tristeza que insultemos o nos insultemos de esa forma. Y aquí es donde viene, para cerrar esta parte, hablar de Tecuixpo. Tecuixpo, de 16 años de edad, es violada por Hernán Cortés. Es abusada, ¿sí? O es tomada a fuerza, como dicen las crónicas. Y tiene una hija. Y Tecuixpo, ¿sí?, desprecia a su hija por ser la hija de un español. Desprecia a su hija. Y uno dijera, no, ¿cómo va a despreciar a su hija? Entendemos, yo no lo haría, pues. Pero vamos a respetar la manera de pensar. Tecuixpo después es obligada a casarse, ¿sí?, con un español, luego con otro, y al final procreó hijos. De estos tuvo 2 hijos y 3 hijas. Estas 2 hijas se meten de monjas, y de los 3 hijos, uno se hace sacerdote. Por lo tanto, no tuvo descendencia más que con 2 de sus hijos. Pero aquí les va lo que me parece increíble, increíble. De estos dos hijos descendientes de Tecuixpo,
pero con padre español, ¿sí? Hubo descendencia. Y a partir de 1821, Agustín de Iturbide da la orden de que se les pague una pensión a los descendientes del emperador Moctezuma. Esa pensión se continuó pagando, se dejó de pagar durante la intervención francesa y luego llega Juárez y vuelve a pagarles esa pensión a los descendientes. Esa pensión iba a España. ¿Por qué? Porque los descendientes de Tecuixpo fueron a dar a España, ¿sí? Y se convirtieron en los condes de Miravalle. Pues es hasta 1933 que el gobierno de México, encabezado por Abelardo Rodríguez, quita la pensión de los Moctezuma. Gente que ni siquiera conocía México, vamos, ni siquiera conocía México, solo por ser descendiente de los Moctezuma. Pues, ¿qué creen, amigos y amigas que nos escuchan? Los descendientes de los Moctezuma en España, los condes de Miravalle, han seguido solicitando a la embajada mexicana en España que se les pague la pensión, ¿sí?, que se les debe por ser descendientes del emperador Moctezuma. Lo siguen pidiendo a la embajada mexicana en España. Y una de ellas, condesa de Miravalle, se hace nombrar la única, ¿sí?, emperatriz de México. Que se acuerdan ustedes que hablamos de que México tiene un emperador y que vive en Australia, pero él es descendiente de Iturbide. No, acá tenemos una descendiente de Tecuixpo, ¿sí?, que viene a ser descendiente porque Tecuixpo era hija de Moctezuma, viene a ser descendiente de Moctezuma. Y está exigiéndole al gobierno de México que le pague una pensión, aunque la señora ya es grande, y que aparte le pague todo lo retroactivo desde 1933 hasta la fecha. Porque ella lo merece por ser descendiente de Moctezuma. Y en total son más de 300 descendientes de Moctezuma que contrataron a un abogado en España, ¿sí?, para pelearle al gobierno de México la pensión. Más de 300, perdón que lo diga así, haraganes que quieren vivir del gobierno de México nada más porque tienen el apellido Moctezuma, que muchos de ellos ya hasta perdieron el apellido, pero por ser descendientes de... No les interesa México, ni les interesa ser mexicanos, ni nada por el estilo, en lo más mínimo. Ellos lo que quieren, ¿sí?, es recibir una pensión. Desafortunadamente, Tecuixpo, ella fue muy querida en su tiempo, a pesar de que la casaron con los españoles, con 3 españoles. Se comenta, pues, que ella fue obligada a usar ropa española y que ella, cuando tenía la oportunidad, vestía su ropa mexica, a diferencia de Malinche, que Malinche, ya que se dio la conquista, empezó a vestir como española, y dicen que cuando ella salía a las calles la insultaban, le gritaban, pues por la traición que ella cometió. Hay gente que la defiende y que dice que Malinche realmente no traicionó a su raza, no traicionó a su pueblo, porque su pueblo estaba sometido por los aztecas, que fue una venganza contra los aztecas. Pero comentábamos hace 2 programas que para nosotros Malinche sí traiciona, no a su pueblo, pero sí a su raza, sabiendo cómo venían destruyendo, porque Malinche fue testigo y ella misma propició muchas destrucciones y muchas matanzas, la del Templo Mayor, la de Cholula, y les digo, ven el lienzo de Tlaxcala, donde se ve la Malinche con escudo y con espada, peleando en contra de su propia raza, ¿sí? Dijéramos, es que no se dio cuenta. Bueno, Tecuixpo sí se dio cuenta. Tecuixpo sí se dio cuenta y llegó hasta abominar a la hija que tuvo con Hernán Cortés. La desconoció a la hija que tuvo con Cortés. Ya después fue obligada a aceptar a sus hijos, ya era más grande de edad. Es toda una vida increíble la de la princesa Tecuixpo. Ojalá ustedes pudieran leer la novela, que se llama así, Isabel Moctezuma, donde ella narra, es una novela, donde ella narra la visión del México, donde ella ve que los mexicanos son obligados a destruir sus propios templos. No los destruyen los españoles, los destruyen los mismos mexicanos, destruyen sus propios templos para levantar otros templos con una espada detrás. Es triste el libro, la novela de Isabel Moctezuma, porque ve la caída de todo un imperio, ve la caída de todo un pueblo. Cortés, todavía una de las mentiras que dice en las cartas de relación es que Moctezuma le entregó el pueblo, o sea, le entregó el poder.
la potestad sobre México. Miente Cortés. Cortés es un gran mentiroso, Cortés. ¿Por qué? Pues porque estas tierras, este imperio que llegaba hasta Nicanahuac, no pertenecían a Moctezuma, pertenecían a todo el pueblo, ¿sí? Que suena muy socialista, pues sí, suena muy socialista. En aquellos años no había socialismo, pero había prácticas que después el socialismo tomaría, no de México, de otras partes, pero bueno, sí, pertenecía a todos los mexicanos. El Tlatoani no mandaba, era quien representaba al Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos era quien realmente mandaba en México, y quien representaba, bueno, pues era el Tlatoani. Curiosamente, Moctezuma, cuando es hecho prisionero y que sabe que lo van a matar, él le encarga a su hija Tecuixpo, se le encarga a Cortés. Bueno, le encarga a todos sus hijos, pero le hace mención especial de su hija Copo de Algodón. De los 19 hijos, sí, de Moctezuma, 15 fallecen en la toma de México, 15 fallecen, 2 se salvan, bueno, 4 se salvan, pero después 2 morirían, víctima de la viruela, y solamente Tecuixpo y un hermano que no tuvo descendencia son los únicos que sobrevivieron de los 19 hijos. Y bueno, Tecuixpo, les comento, bueno, ella, producto del mestizaje, tiene hijos, pero aquí yo creo que sería válido, entre comillas, una descendencia si yo hubiera tenido hijos con Cuauhtémoc o con Cuitláhuac, pero no, empezando porque era muy pequeña, pero pues no fue así. Realmente son mestizos, ¿no? Estas gentes, los condes de Miravalle, de allá de España, pues ellos pues tienen sangre de Moctezuma, pero ellos son más castizos, ¿no? Realmente no tenemos una línea así directa, pues, de nobleza mexicana. Pero bueno, es una vida azarosa, insisto, ojalá tuviera la oportunidad de leer la novela, nosotros ya la leímos hace tiempo, y es de una tristeza muy grande porque platica, narra todo lo que fue la grandeza de esta tierra, no solamente de México, sino de toda esta tierra y cómo vino a ser pues todo esto destruido, aprovechado por una situación. Es cierto que nosotros mismos nos conquistamos porque eran decenas de miles de naturales que lucharon contra los mexicas, eso es cierto, sí, no lo podemos negar, pero ya como para cerrar, porque se nos fue el tiempo, ya para cerrar, licenciada, pues vamos a repetir algo que hemos dicho muchas veces. En 1810 comienza nuestra guerra de independencia, que se consume en 1821, y lo primero que hacemos es aceptar a Iturbide como un emperador. Se convierte esto en un imperio, que fue el imperio más grande que ha tenido México, sí, en extensión territorial y todo, pero teníamos la usanza española, y quienes logran la independencia fueron los criollos, no los naturales. Por eso el acta de independencia no la firma ningún prócer de la independencia, no la firmó ni Guerrero, ni Victoria, ni Teresa de Mier, ni José Ortiz de Domínguez, que vivía, ni Quintana Roo, ni Leona Vicario. Ninguno de ellos firmó el acta de independencia, la firmaron puros ricos criollos, porque queríamos seguir el modelo español. Y hemos platicado cómo en 1910, 100 años después, pues queríamos el modelo francés. Y a pesar de que nos habían invadido, nos habían querido imponer un emperador, ¿sí?, estábamos todos afrancesados en México, y vemos 2010, 200 años después, que pues todos queremos ser americanos, ¿no? Yo he escuchado cosas tan bárbaras, alguna ocasión lo escuché y no sé cómo me contuve. También hay cosas que me enojan. Cuando un pariente dijo, pues yo por mí, dice, que hubieran conquistado los americanos hasta Guadalajara, así no me quedaba tan lejos para irme a Estados Unidos. No, qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero bueno, ahora queremos ser americanos, ¿sí? Y yo no veo mal, o sea, tenemos buenos amigos en Estados Unidos, tenemos muy buenos amigos. Yo cuando hablo de los americanos, hablo del gobierno americano, hablo de este señor Trump, por ejemplo. No todos los americanos son Trump, que ese tipo está loco, totalmente loco, ¿sí? Ha habido gente del gobierno americano que nos han hecho mucho daño, pero nosotros inclusive tenemos buenos amigos norteamericanos con quienes hemos compartido, hemos departido, etcétera, ¿sí? El pueblo americano, gran parte del pueblo americano es un pueblo noble, que se opusieron a la guerra de Vietnam, que se opusieron a la guerra de Corea, etcétera. Es un pueblo noble. No lo son todos. Los que tienen la rienda del poder sí son crueles, son muy duros, y le han dado mucha lata a México. Pero bueno, nosotros nos queremos convertir en americanos, y siempre hemos dicho, el día que queramos ser mexicanos, de veras ser mexicanos, y no con eso estoy diciendo que nos pongamos taparrabo y plumas,
No, simplemente que amemos a nuestro país, amemos nuestras tradiciones, costumbres. Ese día México va a salir adelante, como lo han hecho los japoneses, que después de una guerra como la Segunda Guerra Mundial y que los bombardearon con bombas atómicas, cómo se han levantado, como lo han hecho los alemanes, como lo han hecho muchas naciones que creen en ellos, en su nacionalismo, en su historia, en su folclore, en su cultura. En México nos avergonzamos, desgraciadamente nos avergonzamos, y esto es más feo lo que voy a decir, aún así México es de los países que más abomina a los españoles, porque hemos estado en otros países hermanos de Centro, Caribe, Centroamérica, el Caribe. Híjole, cómo adoran a los españoles y cómo adoran a los conquistadores. México es de los países más rebeldes todavía, y aún así nos hace falta todavía muchísimo, pero en otros países, caramba, yo siento feo, no digo los nombres de los países, pero siento feo ver cómo hay un desprecio absoluto y total por su herencia indígena. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué le parece todo eso? Ya platicamos de Tecuish, pues la próxima semana hablaremos de la 10ª musa mexicana. Perfecto, se nos acabó el tiempo, nada más así de rápido. Les mando un mensaje, bueno, un saludo y agradecimiento a los que nos mandaron pues sus mensajes en Facebook. Es Donna Snow, Rodrigo Chávez, Juan Carlos Schus Pérez, Luz María Solís Álvarez, Olivares, perdón. Y tenemos aquí en el chat a varias personitas. Está Emanuel Bernal, que dice que si podemos mandar saludar a su familia. Claro que sí, es la familia Bernal Victoria. Saludos para todos ellos, gracias por escucharnos. Está Monsi Aguilar Navarrete, que dice que aquí escuchando muchas cosas interesantes. Saludos, señorita Monsi. Está Nicandro Andrade Rodríguez, buenas noches, dice aquí saludándolos. Buenas noches, señor Nicandro. Luis Alejandro también saludando, hola. Señor Alex Arriola, ¿verdad? Sí. Claro que sí, qué gusto. Y Eusebio Galicia dice, buenas noches, felicidades por el programa, les escuchamos desde Puebla, saludos a mi esposa Ángeles y mis hijos Jessy de 9 años y Jimena de 8 meses. La bellísima Puebla de Los Ángeles, y mires el nombre de su esposa, sí, precisamente. Saludos. Así es, y pues bueno, creo que no nos queda más que despedirnos. También queremos saludar a Víctor Amosurrutia, que nos ha mandado mensajes por correo. Sí, señor Víctor, un abrazo, es más, 3 abrazos para usted de una vez. Y también en Facebook nos deja Juan Carlos, no es Juan Carlos, así dice, hola Doris, espléndido programa la anterior semana, y pues aquí saludándolos desde Guanajuato. Profesor Francisco, también muchas gracias por compartir su información y gracias por tomarse la molestia de pasar los saludos. Y también hay un mensaje y es una aportación muy bonita es Moisés, déjenme ver, es Moisés Ramírez Martínez, que habla acerca de los juguetes en México. Dice que él ha bajado los podcasts. Ajá. Y pues que acaba de escuchar precisamente ese programa, y pues les invitamos a que vean la aportación de Moisés. Muchas gracias, Moisés. También Juan Carlos Sux Pérez, ¿verdad? Ajá. Nos manda un mensaje de la alcaldesa del municipio de Durango, profesor. Terrible ese video, Dios mío, caramba. Qué terrible que la alcaldesa de Durango haya dicho tamañas barbaridades el día del grito. Qué vergüenza, qué vergüenza. Exacto. Pues bueno, los dejamos, nos escuchamos el próximo lunes, cuídense mucho, que estén muy bien. Creo que nos están llegando saludos del señor Roberto Gama, Araceli Martínez, vamos a observar. Varios, de Mariel, de Necaxa, Puebla, nos están escuchando, nuestro amigo Fred también nos está escuchando. Pues gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos, un abrazo. Es que ya son muchos, en muchos lugares donde nos mandan mensaje y de repente sí se nos va. Pues gracias a todos por escucharnos. Nos vemos, profesor, el próximo lunes. Próximo lunes, ¿sí? Platicando de Sor Juana Inés de la Cruz. Ok, que estén muy bien. Hasta luego. Por acá, profesor, de este lado. Aquí. Bueno, todavía estamos al aire.
Es que, bueno. No encontraba yo dónde. Que estén muy bien, hasta luego.